Hace 5 años me enteré de que estaba esperando el hijo de Noah. Este embarazo me llevó a casarme con un miembro de la familia de Noah, lo que me convirtió en su esposa legítima. A lo largo de estos 5 años, Noah ha sido notablemente indiferente hacia mí y hacia nuestro hijo. Trágicamente, hace 3 días, nuestro hijo murió en un accidente automovilístico. Después del accidente, Noah y Emma viajaron a Siberia para cumplir una promesa de su infancia. Incluso 3 días después del fallecimiento de Davy, Noah no regresó. En la funeraria, la gente iba y venía. Sus rostros mostraban falsa simpatía y remordimiento. Solo yo podía ver a través de su falta de sinceridad. Mientras estaba de pie en el comedor a punto de beber un poco de agua, escuché a las mujeres chismorreando detrás de mí. El niño ha estado muerto durante días y todavía no hay señales de su padre. ¿No lo sabes? ¿Sabes qué? La voz se redujo a un susurro. Noah fue a las montañas cubiertas de nieve en Siberia con Sofía. Esa área no tiene señal y a pesar de mis intentos, no pude comunicarme con él. Debe estar haciendo esto a propósito. La mujer sonrió. Todos saben que ella manipuló su embarazo no planeado para unirse a esta familia. Si no fuera por ella, Noah y Sofía habrían estado juntos hace mucho tiempo. En medio del abrumador dolor y el parloteo, finalmente me desmayé en la funeraria. Cuando recuperé la conciencia después de que me dieran una pastilla, había mucho ruido a mi alrededor. Mi cabeza palpitaba mientras hundía la cara en la almohada, tratando de escapar de la realidad. El sabor húmedo y salado llenó mis fosas nasales. Eran mis propias lágrimas de los últimos días. Mis lágrimas habían empapado la almohada. Pero Noah todavía no había regresado. En medio del caos, se acercaron pasos pesados y alguien entre la multitud gritó: «Noah, ¿finalmente decidiste aparecer?» Noah, imposible. Estaba muy lejos, en Siberia, con Sofía. ¿Cómo podrías haber regresado? Incluso si hubiera querido, ¿Sofía lo permitiría? Había elegido intencionalmente el cumpleaños de Davy para llevar a Noah a un viaje internacional. Esa noche, mientras miraba hacia abajo, las velas del pastel estaban casi apagadas. La luz se reflejó en su rostro, revelando su desesperación. Adoraba los dulces, pero no los tocaba. Preguntaba con su voz inocente: «Mamá, ¿cuándo volverá papá?» Nunca lloraba ni hacía una escena, siempre maduro más allá de su edad, entendiendo que su padre no lo amaba, y mucho menos su madre. Durante 5 años, el único deseo de Davy fue que su padre celebrara su cumpleaños con él, pero cuando murió, ese deseo no se cumplió. Alguien arrastró una silla a mi lado y se sentó. Reconocí el olor. Era la persona que había sido mi compañero de cama durante 5 años. Solo con su respiración, movimientos e incluso una mirada, podía sentirlo todo. Una vez anhelé su cercanía, pero ahora ni siquiera podía mirarlo. Noah se sentó y se disculpó suavemente. «Lo siento. Cuando estaba a punto de irse a Siberia con Sofía, le bloqueé el paso, agarrándolo de la manga y suplicando: «¿Puedes posponerlo para mañana? Hoy es el quinto cumpleaños de Davy. Quiere celebrarlo contigo». Después de tantos años de matrimonio, sabía que no tenía derecho a pedirle nada. Este matrimonio no era lo que él quería, pero cuando se trataba de Davy, siempre quería hacerle una petición. Como era de esperar, Noah retiró mi mano, su rostro inexpresivo. «Lo siento, Sofía me está esperando, pero nuestro hijo también lo estaba esperando». Esta vez, Davy estaba realmente enojado. Nunca más lo esperaría. Sintiendo frío por todas partes, me acurruqué y hundí la cabeza en el suelo. Noah se sentó a mi lado, consciente de que estaba despierta. Siempre había sido sensible y desconfiado, observando cada uno de mis movimientos e intenciones a lo largo de los años, temiendo que pudiera conspirar contra él nuevamente o lastimar a su amante. «¿Estás despierta?» El tono de Noah carecía de tristeza, solo mostraba urgencia. «La gente de abajo se ha ido, ven a comer algo». ¿Cómo podía permanecer tan tranquilo, como si el fallecido no fuera su propio hijo? De hecho, durante años nunca consideró a Davy como su hijo ni a mí como su esposa. Si no fuera por la manipulación de mi madre, no habría entrado en la vida de Noah ni me habría convertido en su esposa. Noah me despreciaba y odiaba a mi madre. Pensar en Davy provocó una punzada en mi corazón mientras hundía la cara en la almohada húmeda, con la voz ronca y ahogada. ¿Ya has visto a Davy? Solo verlo es suficiente. Luché por contener mis sollozos.
Puedes irte ahora. La voz de Noah era tranquila, casi indiferente. No he recibido ninguna llamada. Los aparatos de comunicación fallaron después de entrar en las montañas. Estoy diciendo la verdad. Esto es un énfasis o una excusa para mí. Sea lo que sea, ya no me importa. Sal. Noah no se inmutó y me miró con desaprobación. Emma, Emma, ¿cómo pudiste dejar que un niño pequeño saliera solo? Soy el padre del niño. Creo que me debes una explicación. ¿Una explicación? Me reí suavemente. Luego moví mis extremidades y me senté. Mi rostro estaba cubierto de manchas de lágrimas, marcas de presión en mi piel, cuencas de ojos hundidas y ojos sin vida, pálidos y esqueléticos desde la distancia. En contraste, Noah estaba sentado erguido con su atuendo formal, frío y severo, sin tristeza ni lágrimas. Parecía un oficial de policía interrogando, conmigo, como la madre culpable. ¿De qué te ríes? Noah frunció el ceño y exigió, me río de ti. Me apoyé en la cabecera, frágil pero todavía afilada en los bordes. ¿Sabes a dónde quería ir Davy cuando se fue? Miré a Noah, indicándole que continuara. Quería encontrarte. Te llamó muchas veces, pero nunca respondiste. Dijo que papá podría estar perdido y no podría encontrar el camino a casa, así que salió a buscarte. Noah dudó. ¿Intentaste detenerlo? Podría haberlo engañado una o dos veces, pero estaba preocupado por su padre. De repente, me sentí a la vez lastimoso y ridículo. ¿Por qué molestarme en explicárselo? Hice una pausa y respiré profundamente. Es mi culpa. En pocas palabras, se formó una tormenta en el espacio frío, y la mirada de Noah se volvió escrutadora. Frente a sus ojos, confesé. Me equivoqué al enamorarme ingenuamente de ti, al casarme contigo por error y tener a Davy. Me equivoqué al darle a luz, dejarlo sufrir y no protegerlo. Bajo la mirada intensamente opresiva de Noah, sonreí. El mayor error fue no dejar ir la fantasía de que podríamos volver a cómo eran las cosas. La expresión de Noah se volvió inexpresiva, momentáneamente sin palabras. Antes de que ninguno de los dos pudiera reaccionar, alguien entró corriendo desde afuera, llorando y gritando fuerte. Después de golpearme, me agarraron del hombro. Ni siquiera puedes cuidar a un niño. ¿Eres siquiera apta para ser madre? Era la hermana menor de Noah. Era arrogante e insolente. Me desagradaba y especialmente desagradaba a Davy. Empujó a Davy, le dio un melocotón podrido para comer y susurró que su padre lo odiaba. Su triste llanto era solo una fachada frente a Noah. Me senté entumecida, recibiendo varias bofetadas con sangre goteando de la comisura de mi boca. Noah, mi esposo, observaba indiferente, impasible como siempre. Desde el pasado hasta ahora, nunca me tendió una mano cuando Davy y yo más la necesitábamos. Me tiraban del cabello dolorosamente. En medio de los insultos, me encontré con la mirada fría de Noé. Antes, si me tropezaba o me raspaba la piel, él se preocupaba muchísimo. Fruncía el ceño y me preguntaba si me dolía. Los tiempos han cambiado. Ahora me golpean delante de él y solo puede mirar con frialdad. A lo largo de los años, desde un enamoramiento juvenil con Noah hasta amarlo con cautela durante su comportamiento inconsistente, y luego casarme con él mediante un plan para convertirme en su esposa, solía amarlo, tener esperanzas en él y sentirme culpable. Pero ahora, la tensión que se había acumulado durante tantos días se rompió. De repente, me incorporé, agarré el brazo de la hermana de Noah y respondí con una bofetada. Ella estaba aturdida, cubriéndose la cara, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. En esta casa, a excepción de Noah, no había hecho daño a nadie, incluido Davy. Esta bofetada necesitaba ser devuelta. El día que fuimos al cementerio, tenía heridas persistentes en la cara. Mi mejilla izquierda estaba hinchada y tenía algunos rasguños en la barbilla. Si Noah no hubiera intervenido para alejarme de su hermana, las heridas podrían haber sido peores. Pero fui yo quien fue empujada por Noah. Sentada en el coche, un escalofrío me llegó de todas direcciones, pero yo no sentía el frío mientras miraba fijamente por la ventana. Noah se sentó a mi lado y respondió a una llamada. Era de Sofía. El día del entierro de Davy, como su padre, tuvo que atender una llamada de otra mujer. Su tono siempre era descuidado, pero mostró una paciencia especial con Sofía. Sí, serán unos días más.
Puedes volver ahora. ¿Ella? Me di la vuelta, sintiendo la mirada de Noah recorriendo mi cuerpo antes de que me entregara el teléfono. Sofía quiere hablar contigo. En el pasado, habría tirado el teléfono, pero después de perder a Davy, ¿qué sentido tenía? Mirando los ojos sorprendidos de Noah, sonreí y respondí la llamada, presionándolo contra mi oído. La pantalla aún mostraba el calor de Noah. Solía extrañarlo. El aroma, su voz, su calor, el deseo de estar cerca. Pero ahora, incluso un toque me enferma. La voz de Sofía llegó a través del auricular, todavía casual y alegre. Emma, ¿cómo estás? Permanecí en silencio, sintiendo la presión de la gente que me rodeaba, como si me atreviera a decirle algo pesado a Sofía. Noah me echaría inmediatamente del auto si se enterara. Ya lo había hecho antes. En una noche nevada, llamé a Sofía delante de él, advirtiéndole que no destruyera la familia de otra persona, lo que enfureció a Noah. Tiró el teléfono y me marché. Esa noche caminé por el gélido desierto durante 2 horas. Más tarde, pasé una semana con frío, pero él nunca vino a verme. Era Davy, acostado junto a mi cama, con sus pequeñas manos en mi frente, llamándome. Mamá, sobreviví por Davy. Si ese niño no me hubiera tenido a mí, ¿cómo podría sobrevivir en la familia de Noah? Pero ahora lo perdí. La vida se me estaba agotando poco a poco y estaba perdiendo la voluntad de sobrevivir. En mi oído, Sofía me preguntaba una y otra vez, Emma, ¿estás bien sin tu hijo? Hablaba en voz baja, sin dejar que Noah la oyera. No debes estar bien porque has perdido tu moneda de cambio. Davy era, en efecto, mi moneda de cambio para casarme con Noah. Sin él, no podía entrar en la casa de Noah. Pero sin él, ¿qué sentido tenía quedarme? Este no era el lugar donde quería estar desde el principio. Acomodé un poco mi garganta seca y dolorida. Entonces te lo devolveré. Sofía estaba atónita. ¿Qué? ¿Te lo devolveré? Me equivoqué de nuevo. No debería haber dicho eso. Lo siento, era tuyo desde el principio. El teléfono fue arrebatado inmediatamente. Noah finalizó la llamada con una expresión incrédula y hostil. ¿De qué tonterías estás hablando ahora con Sofía? ¿Qué puede decirle una madre que perdió a su hijo o al amante de su marido? No hubo advertencias ni maldiciones, solo dejar ir, dejar que los amantes estuvieran juntos. No tenía fuerzas para seguir con esta relación, ya ni siquiera quería esta vida. Bajo una llovizna, enterraron a Davy. La foto de la lápida fue tomada cuando tenía 3 años. Habíamos acordado tomar un retrato familiar ese día. Davy y yo llegamos temprano, esperándolos desde la mañana hasta la noche, rodeados de familias felices que conversaban, reían y posaban bajo la guía del fotógrafo. En medio de las risas, el absurdo entre Davy y yo era más pronunciado. Podía soportar la frialdad de Noah. Pero ¿qué pasaba con Davy? Bajo el clima sombrío en la fría lápida, la foto en la lápida no sonreía. Después de todo, ese día, Davy soportó su pérdida para tomar la foto, no queriendo hacerme infeliz. Alguien sostuvo un paraguas a mi lado. Incliné la cabeza, oré y me arrepentí frente a la lápida de Davy, esperando que en la próxima vida pudiera tener padres amorosos y no soportar la misma frialdad que en esta vida. La lluvia pasó rozando y alguien pasó caminando. Parecía Noah. Abrí mis párpados pesados y vi pasar su abrigo negro, agachándose para dejar algo frente a la tumba de Davy. Cuando se levantó, lo vi claramente. Un juego de bloques de carreras. Mi corazón dio un vuelco, sintiéndome desconcertada. Agarré la manga de Noah, temerosa de actuar como una loca frente a tantos familiares y amigos. ¿Qué es eso?, pregunté con calma. Noah se dio la vuelta y miró hacia atrás. Es un regalo de cumpleaños para Davy que quería darte, pero no llegó a tiempo. ¿Quería dártelo a ti? ¿Lo acordamos? Sorprendido por mi mirada desolada, Noah me agarró la muñeca. ¿Qué pasa? Mis piernas se debilitaron y mi cuerpo se retorció como si un cuchillo estuviera girando dentro de mí. Me arrodillé frente a la tumba de Davy, dándome cuenta de que en su último cumpleaños, mi hijo recibió un regalo de cumpleaños falso, pero aún así sonrió. Davy debe haber sabido que yo compré ese reloj, pero le dije que era de papá. Lo aceptó con gusto e incluso quiso agradecerle a su padre. Lo sabía todo. Sabía que durante años su padre nunca lo quiso, ni siquiera le preparó un regalo de cumpleaños. Solo después de su muerte recibió un regalo tardío. ¿Pero para qué?
El ambiente en casa era pesado. El padre de Noah lo estaba esperando, sosteniendo un bastón en su mano, sus cejas espesas fruncidas mientras me hablaba suavemente. Emma, sube tú primero. Sabía que su padre iba a enfrentarse a Noah otra vez. El padre de Noah era la única persona en la familia que me apreciaba, confiaba en mí y apoyaba mi matrimonio con la familia, todo porque mi padre lo salvó en una situación crítica. Sin mi padre, el pilar de la familia se derrumbaría. A cambio del favor de mi padre, la familia de Noah le dio a mi madre un trabajo de empleada doméstica bien pagado. El padre de Noah también hizo los arreglos para que yo asistiera a la misma escuela que Noah, instruyéndole para que me tratara como a una hermana. Noah efectivamente me cuidó, pero yo fui lo suficientemente tonta como para enamorarme de él. Cuando Noah llegó tarde al funeral de Davy, su padre se enteró y despidió a todos, preparándose para disciplinarlo. La criada se apresuró a acercarse y me arrastró, con la voz ronca, suplicando desesperadamente. Por lo general, al Señor le gustas más que a nadie. Por favor, ve y dime algunas palabras amables. Debes irte rápido. ¿Por qué tenía que irme? En el pasado, amaba a Noah con todo mi corazón. Incluso cuando lo regañaban o lo lastimaban, me sentía peor que él. Pero todo eso era porque lo amaba. Más tarde, mientras lo veía correr día y noche por Sofía, mi amor se desvaneció. La culpa y el sentimiento de culpa me consumían. Muchas veces quise irme con Davy, pero el padre de Noah, con sus ojos cansados, me rogaba que me quedara. Era por el bien de Davy y por el deseo de mi madre. No debía haber aceptado. Dejando atrás la fachada de la esposa de Noah, me vestí con la ropa más sencilla, sin nada en mi maleta que me perteneciera. Todo para Davy. Me quité los aretes y los coloqué debajo del tocador. Después de asegurarme de no tomar nada que no fuera mío, un suspiro surgió de lo más profundo de mí. Evitando a la criada, bajé las escaleras. Noah ya había sido golpeado, arrodillado en el suelo. Apretó los dientes, soportando el dolor. Cuando sus ojos rojos se encontraron con los míos, no le dediqué una segunda mirada. El padre de Noah se acercó, dejando caer su bastón. Era la persona a la que más respetaba en esa casa. Me proporcionó un buen entorno y una buena educación, un lugar donde mi madre y yo pudiéramos quedarnos. Incluso ahora le estaba agradecido. Tío, me dirigí a él de nuevo, ya no como padre. ¿Recuerdas el día que llegué? El padre de Noah tomó mi mano y la puso sobre la de Noah, instándolo con seriedad. Emma es una buena niña. Trátala bien, igual que el día que llegué a la casa de Noah con mi madre. Me presentó a Noah de la misma manera. De ahora en adelante, Emma es tu hermana. Estudien juntos y cuídenla. La diferencia era que el joven Noah todavía podía sonreírme en ese entonces. Me cuidaba en la escuela, me llevaba a la cantina, me esperaba después de clases e incluso me arrastraba para verlo jugar al baloncesto. Fuera de la cancha, había una multitud de chicas a las que les gustaba, pero aún así él quería que yo estuviera a su lado. Era tan deslumbrante y excepcional, siempre era el centro de atención donde quiera que iba. Por otro lado, yo era tan común como podía serlo. Cuando estaba con él, siempre mantenía la cabeza gacha, vestía de manera sencilla y me ataba el pelo en una coleta. Era demasiado tímida e introvertida para ser agradable. La gente de la escuela sabía que a Noah le gustaba estar conmigo porque su padre le debía un favor al mío. Era amable y no le importaba mi torpeza y timidez. Siempre me llevaba a donde quiera que iba. Pero cuando Sofía apareció un día, todo cambió. Ella se convirtió en la que miraba a Noah jugar fuera de la cancha, la que comía en la cantina con él. Ella emergió sigilosamente al lado de Noah. No puedo recordar todo, pero sí recuerdo que al principio no me di cuenta de nada. La inexplicable frialdad de Noah hacia mí y el comentario de un compañero de clase en el baño me hicieron dar un paso atrás. Después de eso, me distancié de Noah, me negué a comer con él, a ir a la escuela con él e incluso evité verlo en casa. Pero cuando aparecí en la cantina con un compañero de clase, Noah se acercó, se paró junto a la mesa, me miró desde arriba como si yo estuviera por debajo de él y me preguntó, ¿estás saliendo con alguien ahora? Finalmente, por un giro del destino, rompí la relación entre Sofía y Noah, y era hora de devolverle esa posición a Sofía. Cuando Noah se levantó del suelo, aparentemente impasible por la paliza, me miró,
pero me volví hacia su padre y le dije, «Tío, dejé todo lo que debería quedarse en el dormitorio. Me iré hoy, me mudaré y me divorciaré». Había hablado de esto con el padre de Noah unos días antes. Aunque no estaba de acuerdo y trató de persuadirme para que me quedara, como lo había hecho en los últimos años, también sabía que sin Davy yo no me quedaría en la jaula que mi madre había construido para mí. Noah parecía desconcertado, sin entender de qué estábamos hablando su padre y yo. «¿A dónde vas?». Una frase suya enfureció al padre de Noah. «Bruto, cállate». Noah frunció el ceño, su expresión compleja. «Emma es mi esposa. No tengo derecho a preguntar a dónde va». Sabía que yo era su esposa, pero de alguna manera nunca me reconocieron como tal. El padre de Noah estaba tan molesto que se agarró el pecho. Su tez palideció. Fui a apoyarlo y le susurré. «Tío, por favor, cálmate». El padre de Noah expresó un profundo pesar por la ruptura de mi matrimonio con Noah, sabiendo que la culpa era de Noah. No me culpó. «Esto fue culpa mía por no criar a este chico adecuadamente y dejarte sufrir. Y si tu madre supiera sobre Davy, seguramente me culparían a mí». «Tío, está bien». Lo ayudé a sentarse, encontrando la mirada inquisitiva de Noah. «Cuida a mi tío, no se siente bien». Después de muchos días sin la tristeza y las lágrimas anteriores, mi actitud tranquila ahora parecía aún más triste. Al pasar junto a Noah, me agarró de la muñeca y me preguntó a dónde iba y por qué. Como no quería seguir hablando con él, apenas lo miré y aparté su mano con fuerza. Al tercer día de haber dejado la casa de Noah, me desmayé en mi propia casa. Era de esperarse. Me habían diagnosticado cáncer de estómago hacía 2 meses, cuando Davy todavía vivía. Estaba en tratamiento y el día que recibí el diagnóstico me conté a Noah, pero lo único que recibí a cambio fue su fría indiferencia. Hacía mucho que albergaba un profundo odio hacia mí y me di cuenta de mi error demasiado tarde. Había planeado mejorar y marcharme de la casa de Noah con Davy. Ahora parecía que necesitaba encontrar a Davy. Lo que no mencioné ese día fue que Davy había salido corriendo a buscar a Noah porque me había desmayado de dolor, sin saber que debía llamar a una ambulancia, pero buscando instintivamente a su padre. Para mi sorpresa, al final de mi vida, abrí los ojos y vi a Daniel de pie frente a mí. Daniel y yo éramos compañeros de clase en la escuela. A pesar de su origen humilde y sus excelentes notas, Daniel siempre se centraba en sus estudios y contrastaba marcadamente con el comportamiento privilegiado y arrogante de Noah. Noah solía decir que Daniel se estaba dando aires y me advertía que mantuviera las distancias. Yo defendía a Daniel y Noah me criticaba por no ver su verdadera naturaleza. Yo sabía que Daniel quería ser médico y creía que lo lograría, pero nunca esperé convertirme en su primer paciente después de regresar de sus estudios en el extranjero. Vestido con su bata blanca, Daniel parecía bastante impresionante, de pie junto a mi cama, acentuando mi propia miseria y desolación. Me recordaba a nuestros días de escuela, cuando Daniel a menudo me miraba con desaprobación y me preguntaba, «Emma, ¿cómo puedes dormir tan profundamente si te va tan mal en los exámenes?». Yo solía restarle importancia con un encogimiento de hombros, diciéndome a mí misma que Noah patrocinaría mis estudios en el extranjero. Él me aseguraba que no necesitaba esforzarme tanto. Daniel siempre tenía una mirada compleja en su rostro durante esos momentos, y ahora, al reflexionar sobre el pasado, finalmente entendí lo que estaba pensando. Depender de alguien a quien realmente no le importas conduce inevitablemente al desastre, y yo soy prueba viviente de eso. Sin embargo, Daniel fue mi salvador. Con la aguja en la mano logré esbozar una débil sonrisa para él. «Oye», dije suavemente. Tal vez Daniel no quería interactuar directamente, así que hizo arreglos para que una enfermera me atendiera. Un vecino me había traído y mis facturas médicas seguían sin pagar. La enfermera amablemente me pidió un número de contacto de la familia. Respondí alegremente. «Sin padres, sin familia». La enfermera parecía comprensiva, e incluso su toque al retirar la aguja se sintió más suave. Daniel sugirió, «Hagamos algunas radiografías y hagamos un chequeo completo». Mientras luchaba por ponerme un abrigo viejo que había dejado en la casa de Noah, me di cuenta de que no me había llevado nada conmigo cuando me fui. Esas cosas no eran mías,
y temía que Noah viniera a buscarlas. Realmente no quería volver a verlo. El abrigo desgastado y no muy cálido tenía algunos deshilachados en los puños y se veía bastante descuidado. Me lo puse y me levanté. No es necesario, pensé, sintiendo que me había desmayado de cansancio. Estoy bien. En la casa de Noah, nadie me respetaba, excepto su tío. Todos sabían que yo era dependiente y habían logrado entrar en la vida de Noah, asumiendo el papel de su esposa. Con el paso de los años, en lugar de recibir el amor y el respeto que merece una esposa, viví más como una criada. La enfermera, que en parte creía mi historia, todavía estaba confundida porque no parecía mucho peor que la paciente grave de al lado. De hecho, estaba luchando contra un cáncer de estómago en etapa avanzada, pero ese era mi secreto. Cuando Davy estaba cerca, tenía que protegerlo, corriendo a varios hospitales en privado para buscar opciones de tratamiento mientras soportaba un dolor intenso y vómitos frecuentes. Entregué el recibo de pago en el mostrador y pagué. Apretando el estómago, luché por salir de la fila de pago. En mi visión borrosa, pensé que vi a Noah con el abrigo que le había comprado, abrazando a otra mujer. En ese momento, deseé que mi conciencia se desvaneciera aún más para no tener que ver la bufanda que había tejido para Noah envuelta alrededor del cuello de Sofía. Después de que lo tomó, le pregunté varias veces al respecto, pero siempre decía que lo había olvidado. Resultó que se lo había dado a Sofía. Podría haberlo tirado, pero eligió otra forma de humillarme. No me sorprendí, sino que sentí una extraña sensación de paz. Tal vez en ese momento, Noah había agotado todo el amor y la culpa que sentía por él, especialmente después de la muerte de Davy. Sin hijos en mi matrimonio y sin nada a mi nombre, logró su deseo estando con alguien nuevo. En los pasillos abarrotados del hospital, recordé las numerosas veces que le había dado corbatas a Noah y vi que Sofía las usaba como trapos improvisados. En el aniversario de la muerte de su madre, esperé hasta la medianoche y encontré una publicación en las redes sociales de Sofía que decía: «Siempre eres tan conmovedora. Incluso la bufanda que Emma tejió con tanto esmero punto a punto está envuelta alrededor de tu cuello. Era algo que mi madre me había enseñado y lo primero que había tejido en mi vida. Cuando se la di a Noah, esperé nerviosamente que sonriera, pero no me dio ninguna. Simplemente la tomó y dijo: «La próxima vez no te molestes». Quería decirme que, sin importar cuánto lo intentara, todo era inútil, pero lo único que quería era enmendar mi error y ser una buena esposa. En ese momento, de pie junto a mí, tirando del dobladillo de mi vestido para consolarme, estaba Davy. Me dijo: «Mamá, no estés triste. Papá solo está siendo terco. Es una tontería. ¿Cómo puede ser terco con alguien que le gusta? Nunca es terco con Sofía». Un mes después de la muerte de Davy, comencé a depender de analgésicos para soportar la creciente agonía a medida que mi cuerpo se debilitaba. El dolor se volvió insoportable, lo que me obligó a tomar medicamentos para sobrellevarlo. Después de cada episodio de vómitos, me sentía vacía, como si mi estómago y mis entrañas se hubieran vaciado. Tuve que tomar numerosos analgésicos, aferrándome al osito de peluche favorito de Davy para quedarme dormida. Aturdida, a menudo me preguntaba si Davy sintió el mismo dolor cuando falleció. No tenía analgésicos, por lo que su partida debe haber sido dolorosa. Fue mi culpa por no cuidar mejor de él, mi querido Davy. Antes de perder el conocimiento, escuché que alguien tocaba a la puerta. Si el dolor no hubiera persistido, podría haberlo descartado como una sentencia de muerte. Daniel estaba de pie en la puerta, lo que hizo que mi expresión fuera aún más preocupada. Solía ser indiferente, ignorando mis preguntas. «¿Por qué está así ahora?», me pregunté. «Emma, tu condición no es buena. Deberías ir al hospital para un chequeo. Es un buen médico. Puede evaluar tu condición al instante». Daniel se veía muy similar a antes, solo un poco más maduro. La arrogancia en su comportamiento se había profundizado. Como Noah había mencionado, es distante y no puede tolerar los insultos. «Es una vergüenza ofender a alguien antes de morir», comentó. «Daniel, ¿no tienes otros pacientes?». Traté de actuar difícil. «¿Cuánta comisión obtendrás si me haces más pruebas?». Los párpados de Daniel temblaron. «Emma, te daré dinero. No me molestes». Después de decir eso, le entregué el dinero. «¿Es esto suficiente?». Daniel se fue. Por supuesto, ¿quién toleraría que un paciente difícil muriera solo? Ese parecía el mejor final.
Después de tomar las pastillas y correr las cortinas para descansar, vi dos figuras abajo, Daniel y Noah. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿No debería estar con Sofía en este momento? Estaban discutiendo, al borde de pelear. A pesar de mi incomodidad, corrí escaleras abajo y me paré entre ellos, sintiéndome impotente e incapaz de mirar hacia arriba. ¿Qué haces aquí, Noah?, le pregunté. Noah, con su largo abrigo ondeando en la brisa de la tarde bajo la luz de la luna, parecía frío y distante. Sus ojos estaban llenos de hostilidad y agresión hacia Daniel, tal como lo habían estado durante nuestros días de escuela. Cualquier interacción con Daniel, ya sea que estuviera usando mis cosas o trayendo agua para mí, haría que Noah se enojara por mucho tiempo. Emma, ¿no tienes manos? ¿Necesitas que alguien te ayude?, preguntó. Él no permite que otros hombres me ayuden, pero puede derramar toda su bondad sobre Sofía. En el pasado lo amaba y me distanciaba de muchas personas por su bien. Ahora solo quería seguir mi corazón. De pie frente a Daniel, me di vuelta y lo insté a que se fuera rápidamente. Noah y Daniel se miraron el uno al otro con tensión silenciosa, y si no fuera por mi pedido, Daniel no se habría ido. Noah esbozó una sonrisa fría. Pasándola bien aquí, corriendo con tu amante, a sus ojos, ser ignorada por su esposo, odiada por todos, perder un hijo, es un buen momento. Después del matrimonio, me odiaba y me humillaba. Lo puedo entender. Fue culpa mía por arruinar su relación con Sofía. Estoy a punto de morir. Él no debería estar aquí, le dije con calma. No quería esta supuesta buena vida de la que hablas. Dásela a Sofía. Te deseo una vida de felicidad con ella. Hablé con calma, sin histeria ni crisis nerviosa, como el día que me fui de la casa de Noah, simplemente diciendo, no comeré más aquí. Noah mostró un dejo de sorpresa en sus ojos. Tal vez todos estos días pensó que mi divorcio fue solo un impulso momentáneo debido a la muerte de Davy. Después de todo, había mencionado irme antes, pero nunca se materializó. Él preguntó, Emma, ¿has pensado en esto? Fue mi decisión más firme y no cambiará. ¿No fue tu deseo durante todos estos años que me fuera? Después de un momento de silencio, Noah asintió con una sonrisa burlona. Esa es tu decisión. Si después te arrepientes, no vengas a suplicarme. Al verlo alejarse, no pude evitar preguntarme si todavía tenía futuro. Esa noche, encontré un nuevo anillo de diamantes en las redes sociales de Sofía. Mientras las células cancerosas se extendían por mi cuerpo, no estaba segura de qué tan avanzado estaba, pero lo afronté con una sonrisa, incluso deseando morir porque ese día finalmente volvería a ver a Davy. Medio mes sin verlo, y lo extrañé mucho, pero muchos días sin ver a Noah, y no pensé en él ni una vez. En el pasado, lo cuidaba de todas las formas posibles, pero ahora parecía que nunca pensaba en mí. Cuando Noah estaba fuera por negocios, yo preparaba sus maletas, cuidaba de la casa, me ocupaba de los asuntos familiares, gestionaba las obligaciones sociales e incluso lo ayudaba cuando se emborrachaba. Le cambiaba de ropa, le daba sopa para que se emborrachara, pero siempre parecía más cercano a Sofía. Incluso cuando contestaba el teléfono, siempre era Sofía al otro lado. Sofía se había convertido naturalmente en la mujer al lado de Noah. Una vez me dijo con aire de suficiencia, Noah está dormido. No me extraña que esté harto de que siempre lo molestes. Le dije, cuídalo bien. ¿De verdad necesito decir eso? ¿De verdad crees que podrías casarte con él si no hubieras planeado entrar en su vida? En ese momento me quedé sin palabras. Sin todas esas cosas, mi vida se había vuelto mucho más fácil, manteniendo las apariencias. Fui al hospital, no para recibir tratamiento, sino para conseguir unas medicinas para llegar a Navidad. A Davy le encantaba la Navidad. Si hubiera ido a verlo ese día, se habría sentido feliz. Caminando entre la multitud, tal vez parecía demasiado enferma, a pesar de estar abrigada con ropa gruesa y una bufanda. Mi delgada figura todavía era evidente. Después de conseguir la medicina y salir del hospital, Daniel con su bata blanca me alcanzó. Frunció el ceño mientras se acercaba, con la mirada fija en mi rostro. Me cubrí la cara con la bufanda, temiendo que pudiera ver algo. A excepción de las personas gravemente enfermas, nadie podría llegar a estar tan demacrado en tan poco tiempo, hasta el punto de parecer enfermizo.
pensé. Daniel comenzó a hablar, pero luego suspiró. ¿A dónde vas ahora? En voz baja le respondí. A la estación de autobuses. Te llevaré allí, dijo. Sentí que las lágrimas brotaban de mis ojos de manera inexplicable. Quise negarme, pero Daniel ya había empezado a caminar delante de mí. La calle frente al hospital siempre estaba llena de gente. No solo yo, una persona con una enfermedad terminal que se sentía sola. La voz de Daniel sonó a mi lado. Después de que me fui, Noah no entendió bien la relación que tenían. Siempre tuvo ideas equivocadas sobre que yo pasara tiempo contigo. Negué con la cabeza. No, estamos divorciados. Cuando me enteré de que te casaste mientras yo estaba en el extranjero, me sorprendí. Cuando me iba del país, él vino a verme, me amenazó y me dijo, tú. Daniel se quedó callado, mirando las sombras en el suelo y riéndose para sí mismo. Olvídalo, pero Noah es una contradicción. Me pidió que no me gustaras y sin embargo siempre hablaba de ti como su hermana. Me detuve. ¿Cuándo dijo eso? Cuando apareció Sofía. Recordé que antes de que apareciera Sofía, Noah a veces tomaba de repente mi refresco del mismo envase y se inclinaba para besarme la mejilla. Me recordaba con una sonrisa. No bebas demasiado rápido. Esta lata es mía ahora. Pero todo eso había pasado hace tanto tiempo que casi olvidé que teníamos recuerdos tan hermosos juntos. Mucha gente notó la relación ambigua entre nosotros. Al principio, Noah no me lo explicó. Lo encontré siguiéndome y, en el crepúsculo de ese día, su figura se estiró bajo los árboles fénix, sus ojos llenos de ternura. ¿Por qué no me lo explicas?, le pregunté. Él respondió con una pregunta. ¿Explicar qué? En medio de la agitada atmósfera, Noah parpadeó, a punto de decir algo, pero el coche del conductor llegó para llevarnos a casa. Una vez de vuelta, Noah fue directo al estudio y se quedó allí un buen rato. Desde entonces, Noah se distanció, ya no me llevaba a cenar y nunca vino a recogerme. Cuando fui a buscarlo, me dijo con frialdad, «No me molestes». No sabía qué me pasaba. Hice lo mejor que pude para complacerlo, pero todo fue en vano. Poco después, apareció Sofía, y él ya no bebía mi refresco. Dejó de besarme y se distanció aún más de mí. Cuando los amigos le preguntaron, ¿no estás con Emma? ¿Por qué eres tan poco claro con Sofía? Frunció el ceño con desagrado y dijo, solo trato a Emma como a una hermana. Si no fuera por su padre, ni siquiera se merecería eso. Por eso, cuando lo llamé el día de mi cumpleaños, Noah se puso de repente sombrío y me advirtió con voz fría. Emma, vives aquí por tu padre, no por ninguna otra razón. No vayas por ahí contándole a la gente sobre nuestra relación. Antes de hablar, pregúntate si siquiera te lo mereces. Fue una declaración tan dura que me rompió el corazón. Unos días después, mi madre me aconsejó que no tuviera fantasías elevadas, recordándome que solo éramos invitados en la casa de Noah y que debíamos ser cautelosos en todo lo que hiciéramos. Desde entonces, dejé de lado cualquier fantasía inapropiada y admiración hasta que esos sentimientos comenzaron a desvanecerse y mi madre me envió de nuevo a la cama de Noah. Pasé el resto de mi vida llena de arrepentimiento y remordimiento. Enfrentándome a Daniel, le dije, Noah y yo no tenemos ninguna relación. Noah tardó unas horas en oír esas palabras. El cielo desolado de la noche envolvía los vehículos oscuros. Noah estaba de pie junto al coche, sin abrigo, vestido solo con un traje. El humo se enroscaba alrededor de las puntas de sus dedos y cubría su cuerpo, lo que le daba un aspecto irreal, como si no tuviera ninguna conexión real con nada. ¿Ninguna relación?, dijo. Emma, me diste un hijo. Incluso sabía de nuestro hijo. Daniel debió haberle dicho. No tuve fuerzas para investigar más. Solo sonreí y dije, el niño se ha ido, así que no queda ninguna relación, ¿verdad? Noah se quedó sin palabras por un momento. Cuando un cigarrillo estaba a punto de apagarse, sus dedos estaban casi quemados. Dijo con ternura, Emma, todavía podemos tener un hijo. No podemos. Davy fue el único. No habrá otro. No lo negué. Simplemente seguí adelante. Pero tú y Sofía pueden tener muchos hijos. En cuanto a mí, solo quería encontrar un lugar tranquilo para pasar los últimos días de mi vida. ¿Y tú? Noah bromeó. ¿Tú y Daniel tendrán hijos?
Me dolía la cabeza y no prestaba atención a sus bromas. Lo único que quería era librarme de ese hombre doloroso. Sería mejor no volver a verlo nunca más antes de morir. Cada vez que lo veía, me acordaba de Davy. Incluso en mi tono había un dejo de quema de puentes. Puedes asumir lo que quieras, respondí. Me di la vuelta para irme, pero Noah me agarró del brazo. Su rostro frío mostraba un dejo de emoción. Emma, ¿has olvidado que sigues siendo mi esposa? Ya no. El viento me azotó la garganta y me trajo un dulce aroma acre. Noah me miró de cerca, tratando de descifrar la verdad de mis palabras. Después de un momento, tuvo su respuesta. Emma, tus intentos de asustarme son tan tontos como siempre. ¿Crees que puedes sobrevivir sin mí? Fue una táctica para asustar. Nadie usaría su propia vida para asustar a alguien. Además, con o sin él, parece que no puedo seguir viviendo. Esta vez, probablemente fue para obligarme a regresar. Noah no dividió los bienes del divorcio. Hizo todo lo posible para avergonzarme, incluso reclamando la casa donde residía actualmente. Yo estaba sin hogar mientras él se casaba con otra persona. Nadie puede volver a casarse dentro del mes siguiente a la muerte de su hijo, pero Noah lo hizo. La noticia de su inminente matrimonio con Sofía me llegó a través de muchas fuentes. Lo alegre que era, lo mucho que enfadaba al padre de Noah, lo contenta que estaba la gente y la cantidad de chismes que difundían a mis espaldas. Lo sabía todo, pero en ese momento me pareció una broma. Ya no formaba parte de esa broma, así que, ¿por qué debería importarme? Cuando Sofía llamó, estaba tragando un medicamento con agua tibia, amargo. La amargura fluyó por mi cuerpo y me dio ganas de vomitar. Emma, me casaré con Noah el mes que viene, dijo sin preámbulos. Respondí sin rodeos. Felicitaciones. Luego colgué y seguí tomando las pastillas. No sabía que cuando Sofía hizo esa llamada, Noah estaba justo a su lado, luciendo abatido sin ningún novio a la vista. Tal vez ahora se dio cuenta de que mi divorcio era real y que realmente no tenía sentimientos por él, sin hogar como un perro callejero. Cuando Noah llamó, la amó, debe haber querido burlarse de mí. Llevaba mi equipaje, parada en la entrada de la estación, mirando a la multitud bulliciosa que iba y venía. La voz casi onírica de Noah preguntó, Emma, ¿quieres volver? Te daré otra oportunidad. ¿Por qué Noah no mostró tanta generosidad cuando Davy estaba vivo? Es demasiado tarde. Ya nadie necesita este tipo de retención. Apreté el osito de peluche de Davy en mi mano, que aún conservaba el aroma de un niño y el calor de su cuerpo. Cuando lo toqué, sentí como si tocara el alma de Davy. Noah, nunca volveré atrás. Nunca, dije, mirando los ojos del osito de peluche como si estuviera mirando fijamente al alma de Davy. Mi voz temblaba incontrolablemente. Lo siento por el pasado. Me disculpo en nombre de mi madre. En realidad, tenía la intención de divorciarme de ti hace 2 años, pero mi tío le prometió a mi madre que me cuidaría. No estuvo de acuerdo. Eso es lo que retrasó tu relación con Sofía. Lo siento de verdad. Después de decir eso, colgué. Antes de subir al autobús, recibí un mensaje de texto de Daniel en mi teléfono. Emma, tienes cáncer de estómago avanzado. ¿Por qué no vienes a que te traten? Daniel me encontró a la orilla del mar. Era el deseo de Davy antes de morir y yo había hecho una lista con la esperanza de cumplirlo en un tiempo limitado. Primer punto, celebrar el cumpleaños de papá. Tachado. Segundo punto, viaje familiar a la playa. Después del divorcio, yo era la única familia que tenía Davy, así que ese deseo se cumplió. De pie junto a la playa, la arena estaba suave y húmeda. Las olas lamían suavemente mis pies. El vasto mar azul estaba teñido por mis lágrimas. Quería limpiarlo, pero el llanto no paraba. Si Davy todavía estuviera aquí, prometí llevarlo. ¿No sería genial? Al menos no se iría con tantos remordimientos. Pero en ese entonces, siempre quise que fuera una salida familiar, y Noah no podía faltar. Al final, solo estaba yo parada sola junto al mar. La arena que volaba con el viento me hacía doler cada parte del cuerpo. Luché todo el camino de regreso al hotel. Pero cuando llegué a la puerta de mi habitación, Daniel estaba allí como un fantasma. Su figura superpuesta, su ira incesante y su ética profesional como médico se manifestaron en ese momento. Emma, ¿sabes que estás jugando con la muerte? ¿No es acaso evitar el tratamiento y huir cortejar a la muerte?
Me desplomé de agonía antes de poder tomar mis analgésicos. Afortunadamente, había un médico cerca cuando me desmayé. De lo contrario, tal vez no hubiera podido cumplir el tercer deseo de Davy. Daniel quería llevarme al hospital, pero dada mi condición, la hospitalización solo habría agotado mis menguantes finanzas. Casi me había quedado sin dinero, ya que Daniel había pagado mis facturas médicas anteriormente. Procedía de un entorno modesto. Su familia no era rica. En la escuela siempre vestía una camisa blanca, con el cuello y los puños descoloridos y mostrando pelusa a la luz del sol, un claro contraste con el estilo de vida acomodado de Noah. Su humilde existencia me hizo sentir en deuda con él. El hombre que había admirado durante 10 años ya no estaba a mi lado, y quien finalmente me salvó pagando mis gastos de hospitalización y comprando mi medicación fue Daniel. Le pregunté, ¿por qué eres tan amable conmigo? Ha pasado tanto tiempo desde que alguien me mostró tanta amabilidad. Daniel permaneció en silencio. Simplemente me entregó una bufanda limpia y la colocó alrededor de mi cuello antes de decir, antes eras amable conmigo. ¿De verdad? No recuerdo eso. Respondí. Al parecer, mi enfermedad había afectado mi memoria. En aquel entonces, mi atención estaba centrada únicamente en Noah, así que, naturalmente, no recordaría haber sido amable con alguien como él. Detecté un dejo de amargura en su voz. Daniel era experto en ayudar a los demás. Me entregó mi medicación, observó mi frágil aspecto y me aconsejó con firmeza. Los analgésicos no te salvarán de tu estado. Deberías empezar la quimioterapia lo antes posible. ¿La quimioterapia me curará? Pregunté. Solo te causará más sufrimiento y te dejará con un aspecto poco atractivo. No quiero eso. Quiero irme en paz para que Davy pueda reconocerme. No quiero asustarlo. El silencio de Daniel decía mucho. Como médico que trata con cáncer, nadie puede garantizar la supervivencia de un paciente con absoluta certeza. Sosteniendo una taza de agua caliente, exudaba una sensación de resignación. Daniel, ya que estás aquí, ¿podrías hacerme un favor? Apartó la cara, pero noté un destello de lágrima en sus ojos. Si me preguntas cómo te ocuparás de tus asuntos después de tu muerte, no puedo ayudarte. No es que no quiera involucrarme en asuntos tan desafortunados. ¿Puedes tomarme una foto y deshacerte de ella después de que muera? Nos encontrábamos en la terraza del restaurante junto al mar, que ofrecía una vista impresionante del vasto océano. Yo estaba vestida elegantemente, pero mi frágil cuerpo no podía soportar los fuertes vientos por mucho tiempo. Daniel me ayudó a tomar una foto de mí posando junto al mar, una foto que quería mostrarle a Davy, para hacerle saber que el deseo de su madre se había cumplido. Apoyada en la barandilla, logré esbozar la primera sonrisa sincera en días. Daniel hizo lo mejor que pudo para capturar una imagen hermosa, pero con mi condición no podía parecer atractiva. Justo cuando intentaba forzar una sonrisa para la foto perfecta, alguien se acercó de repente por detrás de Daniel y le arrebató el teléfono. Revisó las fotos, cada una de las cuales me mostraba a mí junto al mar con Daniel como fotógrafo. El ambiente alegre se hizo añicos cuando las imágenes fueron borradas una por una. En el extraño juego de luces y sombras, vi a Noah sosteniendo el teléfono, sus dedos pálidos, su mandíbula apretada. Sus ojos parecían acusarme de infidelidad, como si me hubiera atrapado en una situación de engaño. Emma, ¿cuánto tiempo llevo buscándote? Últimamente, ¿has estado pasando tiempo con él? Cuando Daniel dio un paso adelante, probablemente para explicar mi condición, agarré su mano para estabilizarme. Ni siquiera te he felicitado por tu matrimonio todavía. Mirando hacia atrás, le llamé a Sofía desde detrás de la puerta. ¿Sofía? Los cuatro estábamos sentados a la mesa, recordando nuestros años de colegio. Habían pasado años, pero Sofía seguía siendo la que dominaba la conversación. Me sirvió la comida sin que la situación le pareciera extraña. Emma, solo llevamos separados unos días. ¿Por qué has adelgazado tanto? No solo has adelgazado, sino que también tienes los labios pálidos. Noah siguió la mirada de Sofía, sus ojos llenos de dolor, pero tal vez solo fuera mi imaginación. ¿Cómo podía estar angustiado por mí? ¿Qué importancia tenía la preocupación de Daniel por mí? Después de todo, Daniel era solo un antiguo compañero de clase, un médico que abandonó su trabajo para encontrarme. Me convenció de que me sometiera a quimioterapia y se quedó conmigo 2 días.
Ya estaba profundamente agradecida. ¿Por qué Noah le encontraría defectos? El cuidado de Daniel era entre nosotros. Esta era la primera vez que había avergonzado a Noah. Lo había seguido durante nuestros años de colegio como una pequeña sombra. Me había centrado en él. Me había casado con él. Lo había cuidado cuando estaba enfermo y ahora me había quedado sola. Sofía soltó una risa forzada y puso su mano sobre la espalda de Noah. Noah, estoy segura de que Emma está bien. Te estás preocupando demasiado, ¿no? Noah retiró su mano, y fue entonces cuando noté que a Sofía le faltaba su anillo, el mismo que llevaba Noah. Era nuestro anillo de bodas. ¿Qué significaba eso? A lo largo de los años de nuestro matrimonio, yo había sido la única que llevaba el anillo de forma constante, lo que hacía que nuestra unión fuera esencialmente un asunto de una sola mujer. Había dejado de fingir y Noah se había vuelto a poner el anillo, lo que irónicamente era apropiado. Recuerdo que antes te encantaba la comida picante, comentó Sofía mientras ponía un trozo de cordero asado en mi plato. El fuerte aroma picante me irritó la garganta. Daniel apartó el plato y dijo, el pasado es el pasado. El hecho de que a ella le gustara antes no significa que todavía le guste. Comer comida picante con cáncer de estómago era peligroso. Daniel intentó aliviar la tensión, pero Sofía se burló de él, diciendo que siempre le había gustado protegerme. Siempre pensé que ustedes dos eran compatibles, y ahora finalmente están casados. Ni siquiera los he felicitado todavía. ¿Terminaste? El tono de Noah era gélido. Su boca estaba fuertemente cerrada. El rostro de Sofía mostraba incomodidad y pánico. ¿Cómo podía hablarle de esa manera? Me sorprendió. Adoraba a Sofía más que a nadie, manteniéndola cerca de su corazón. Pero ahora, por una simple broma, se había vuelto frío. ¿Por qué estaba actuando así ahora cuando solía bromear con Sofía durante nuestros días de escuela? Me ofreció otro trozo de carne. Yo no quería, pero él insistía en que lo comiera. ¿Te quedarás satisfecha solo si lo como? Suspiré y cogí los palillos, con lágrimas en los ojos. Una vez lo había amado, luego me sentí culpable por vivir con él, y ahora no me quedaba nada, pero él quería obligarme a morir. Sin esperar su respuesta, comí la carne mientras Noah observaba asombrado. Daniel me quitó bruscamente los palillos. Emma, ¿por qué los médicos siempre se sorprenden tanto? No es veneno, no quería morir. Solo quería escapar de Noah. Era extraño, había anhelado verlo en la boda, pero nunca apareció. Después del divorcio, siguió apareciendo, pero ¿por qué lo necesitaría ahora? De repente, un dolor intenso se apoderó de mí. Me tapé la boca, mi rostro palideció. Daniel se levantó y soltó. Es una suerte que seas el marido de Emma. Ella tiene cáncer de estómago. Su voz se cortó de repente. Sostuve su mano con fuerza. Noah, confundido. ¿Qué es el estómago? Enfermedad del estómago. Logré decir antes de empezar a toser, escupiendo un chorro rojo brillante en mi mano. Los problemas de estómago no deberían hacer que se tosa sangre. Desde que regresé de la playa, Noah había estado más presente a medida que mi condición empeoraba. Me agarró la mano para llevarme al hospital, pero me lo quité de encima. No me molestes más, ¿de acuerdo? Mi resolución hizo que Noah se pusiera nervioso. Emma, nunca me dijiste que tenías un problema de estómago. Mi voz era seca, ronca como una sierra oxidada cortando madera vieja, creando una grieta entre Noah y yo. Es solo un problema de estómago. Deberías centrarte en cuidar de Sofía. ¿No tienes miedo? ¿De verdad me casaré con ella? Noah me sujetó la muñeca con fuerza. Su calor corporal se fundió con el mío. Sin Davy, ¿qué sentido tiene ser la esposa de Noah? Ahora solo quiero que tengas una gran familia. Noah podría tener más hijos en el futuro, pero nunca habrá otro Davy, su primer hijo, una deuda que nunca podrá pagar en esta vida. Después de la muerte de Davy, Noah rara vez mostraba su dolor, pero en un instante se paró frente a mí, lleno de tristeza, y preguntó sinceramente, Emma, en tu corazón, ¿este niño es más importante o yo? Davy es importante, respondí, apretando mis labios para tragar el dolor y la tristeza. Sin Davy, nuestro matrimonio no habría durado tanto. Al instante, algo se rompió en los ojos de Noah. Lo empujé,
Subí las escaleras y cerré la puerta con llave, tragando varios analgésicos, pero antes de que la medicina hiciera efecto, un dolor punzante en el abdomen causó estragos en varios órganos, como si una mano gigante me estuviera recorriendo y atormentando desde adentro. Corrí al baño, vomitando, y vi un hilo de sangre desenredándose. Miré hacia abajo mientras cerraba la ventana. Noah todavía estaba allí de pie como una estatua en la brisa y la oscuridad de la tarde. Agotada, me desplomé en la cama. Al cabo de un rato, sonó el teléfono de Noah. Parecía borracho, apenas consciente de sus propias palabras. Solo escuché una frase con claridad. Emma, extraño a Davy. Colgué con dolor y agregué ese número a mi lista de bloqueados. No podía perdonarme a mí mismo. Esta enfermedad era mi castigo, uno que había aceptado voluntariamente. Pero antes de morir, Davy tenía dos deseos más pendientes. El tercer deseo era que su padre le prometiera que le compraría un gatito. Había dicho que todos sus amigos del jardín de infancia tenían uno, y él también quería uno. Sin embargo, cuando Noah se enteró, reaccionó con disgusto. Le dijo al niño, ¿no tienes suficiente con el que ya tienes? Noah no quería otra conexión conmigo. Lo entendí, pero no debería haberle hablado al niño de esa manera. Tuvimos una gran discusión ese día. Me llamó arpía irracional y le dije que no merecía ser padre. Se burló. ¿Crees que quería ser este padre? La sangre se me subió a los pies cuando me lancé hacia adelante y lo abofeteé. Me empujó sobre un vidrio roto. Mi palma sangraba mientras se alejaba fríamente. Ese día pensé que el conductor había llevado a Davy a la escuela, pero estaba escondido en casa. Me limpió la sangre de las manos, llorando desesperadamente, con su carita arrugada, sus manos enjugando las lágrimas, diciendo, «Mamá, ya no quiero al gatito». Davy tenía pocos deseos cuando creció, y yo quería cumplir su deseo, así que le compré un gatito. Era completamente blanco, diminuto, suave, se portaba bien en mis brazos y apenas maullaba. Davy lo adoraba, lo cuidó diligentemente durante unos días y lo llamó Circle. Los días siguientes, Noah no regresó a casa, pero cuando lo hizo, tiró a Circle a la basura. Davy dijo que estaba bien, pero yo sabía que Noah había estado triste durante mucho tiempo. Visité una tienda de mascotas queriendo ver más gatitos para Davy. Los había de varios colores, algunos perezosos, otros vivaces. Uno estaba rascando el vidrio con sus suaves patas rosadas. Era completamente blanco con una marca negra en la oreja. Al instante lo reconocí como Circle. Había crecido, con mejillas regordetas y un cuerpo más redondo. Cuando lo tuvimos por primera vez, era tan pequeño que Davy podía sostenerlo con ambas manos. El día que Noah tiró a Circle, Davy no dijo nada, pero la almohada estaba empapada de lágrimas. Al día siguiente, ver a Circle fue como volver a ver a Davy. Abrumada por la emoción, golpeé el vidrio, asustando al personal de la tienda de mascotas, quienes luego me empujaron afuera, pensando que estaba loca. No estaba loca, solo estaba demasiado emocionada. Emocionada de tener de vuelta a Circle, el gatito que había perdido. ¿Podría volver a ver a Davy? Pero quien vino a llevarse a Circle no era Davy, era Sofía. Salió de la tienda de mascotas. Sus ojos se encontraron con los míos antes de mirar al gato. Emma, ¿te gusta este gato? Nuestra Rose se porta muy bien. ¿Quieres acariciarlo? Ya no se llamaba Circle, pero seguía siendo Circle. Al recordar, extendí la mano de repente para agarrar al gato, asustando a Sofía. Emma, ¿qué estás haciendo? ¿Estás acostumbrada a agarrar cosas? Es el gato de Davy, no el tuyo. Estaba emocionalmente destrozada. Mi estómago se retorcía de dolor mientras gritaba fuerte. Sofía parecía divertida. Emma, Noah me dio esto. ¿Por qué es tuyo? ¿No es suficiente con tenerlo a tu lado durante tantos años? ¿Ahora también quieres robar un gato? Era Noah. Había cogido el gato de Davy y se lo había dado a Sofía. ¿Quién era él para hacer eso? Aunque yo no le agradara, Davy era inocente. ¿Desde cuándo Noah le había dado mis cosas a Sofía? Probablemente empezó el día de su cumpleaños. Después de que Sofía apareció, los ojos de Noah la siguieron. Estaba radiante, deslumbrante, una pareja natural para Noah. Se enfadaría si ella se olvidara de su cumpleaños o no pudiera esperar a recibir su regalo. Sentado en las escaleras ese día, Noah parecía abatido, mirando la luna. A pesar de su juventud y sus atractivos rasgos, la esbelta luz de la luna en su rostro
Revelaba vacío y desesperación en sus ojos. Me preguntó, Emma, ¿crees que se olvidó de mi cumpleaños? Se refería a Sofía. Oculté mi desesperación. Le entregué el reloj que me había costado tanto comprarle y le dije con una sonrisa amarga, tal vez esté ocupada, así que toma, esto es para ti. Lo tomó sin siquiera mirarlo. Al día siguiente vino a recogerme y Sofía estaba con él. Vi el reloj en su muñeca y después de eso hubo numerosos casos, como cuando el tío Noah le asignó a su chofer para que me recogiera, pero el chofer terminó llevándose a Sofía en su lugar. Sofía tuvo que asistir a una competencia y Noah le dio mis dibujos de diseño. Más tarde, hubo una oportunidad para que ella estudiara en el extranjero. Ese día, él se paró frente a mí, abierto y honesto, sin mostrar culpa. Emma, Sofía necesita ir al extranjero más que tú. Tiene talento y no debería desperdiciarlo. El mismo día, a mi madre le diagnosticaron cáncer de estómago y le quedaba poco tiempo. Deseaba que Noah me llevara al extranjero. Era su último deseo y Sofía se lo había quitado. No pude evitar sentarme junto a la cama de mi madre y llorar toda la noche. No sabía si estaba de luto por la oportunidad perdida de estudiar en el extranjero, por mi madre moribunda o por la crueldad de Noah. En ese momento, no me di cuenta de lo devastadoras que podían ser las lágrimas de un niño en los ojos de una madre. Incluso podían llevar a mi madre, que había vivido una vida tranquila y sin nada destacable, a actuar en contra de Noah. La noche antes de que Noah y Sofía se fueran al extranjero, dormí en la misma cama que él. Entendí las intenciones de mi madre. Temía que Noah se casara con Sofía, preocupada por no tener un lugar en la familia de Noah después de que ella se fuera. Temía quedarme sin apoyo. Si hubiera sabido que la bebida estaba adulterada, no la habría probado. Pero Noah no me creyó. Me agarró del cuello en la cama del hotel, acusándome de estar con Daniel y de subirme a su cama. ¿Qué significa esto? Dije. No lo sabía. Se rió con frialdad, apretando su agarre. Sus palabras fueron como cuchillas afiladas que me desgarraban el pecho. Eres igual que tu madre, un vampiro por naturaleza. Esos fueron los últimos días de la vida de mi madre. La confronté con el rostro marcado por las cicatrices, acusándola y culpándola, preguntándole directamente, ¿cuál es la relación entre tú y el tío Noah? Ella retiró la niebla blanca de su máscara de oxígeno capa por capa, con su voz áspera y profunda. ¿Quién te lo dijo? Noah, grité de nuevo, suplicándole. Dijo que si una madre no puede manejarlo, entonces debería hacerlo la hija, respondí. Mi madre sacudió la cabeza con rigidez. Entre lágrimas pregunté, Mamá, ¿qué debo hacer ahora? Eso fue lo último que le dije. La última vez que la vi, en mis sueños, me arrodillé ante su tumba y le confesé mis errores. Pero en lugar de ella, un par de manos suaves y cálidas con el aroma de un niño me respondieron. Era Davy. En un instante, sus manos se enfriaron. Su cuerpo se puso rígido y lo abracé, llorando y gritando confundida. ¿Hay alguien que pueda salvar a mi hijo? Nadie pudo salvarlo. Lo vi dar su último suspiro en mis brazos. En mis sueños, las lágrimas corrían por mi rostro. Más tarde, Ned, me enteré de que mi madre casi estuvo con el padre de Noah, pero cuando enfermó y descubrió mis sentimientos por Noah, quiso ayudarnos. Sin embargo, para entonces, Sofía estaba al lado de Noah. Ella asumió la culpa por mí, incluso si eso significaba ser dura, asegurándose de que tuviera un futuro seguro y próspero. Pero la decepcioné. No retuve el título de esposa de Noah, y no pude quedarme con mi propio hijo, terminando con la misma enfermedad que ella. La espera se volvió insoportable, y aquí estoy, día tras día, esperando que Noah regrese. Sin embargo, ahora, ¿por qué ya estoy agotada después de solo media hora? La vida parece escaparse. A este ritmo, me pregunto si llegaré a Navidad. A Davy le encantaba la Navidad. El regalo de este año es Circle. Para Circle, tuve que venir aquí yo misma para ver a Noah. Cuando llegó Noah, yo lo estaba esperando abajo, en el viejo edificio. Su rostro estaba pálido como el papel y tenía el ceño fruncido. Sorprendentemente, había un toque de amabilidad en su tono. ¿Por qué no estás descansando en tu habitación? Te ves terrible. ¿No ha mejorado tu malestar estomacal? ¿Qué dolencia estomacal? Pregunté. Es cáncer, es incurable. Evité que extendiera la mano para tocarme la frente.
No hace falta. Estoy aquí para preguntarte si le diste Circle a Sofía. ¿Qué círculo? No sabía que el gato de Davy simplemente se lo había dado a Sofía y lo había rebautizado como Rose. No pude reír ni llorar, simplemente lo enfrenté con calma. El gato de Davy era suyo. Los ojos de Noah mostraban una mezcla de emociones. Me tocó la cara con suavidad. Su expresión estaba llena de disculpas que no podía ignorar. Subamos primero. Hablaremos del gato más tarde. No podía esperar a que llegara el después. Solo quería el gato de Davy. Mi voz se alzó sin control y mientras la ira se apoderaba de mí, me incliné hacia adelante, con el rostro enrojecido y la visión borrosa por la tos. Noah me dio unas palmaditas en la espalda para ayudarme a respirar, pero aparté su mano con urgencia y mi expresión era desesperada. No te preocupes, te llamo ahora. Sacó su teléfono. Noah miró la mesa de café vacía y espetó irritado. ¿No hay nadie aquí para servirme un vaso de agua? ¿Están todos muertos? Era raro que le importara si tenía agua para beber. Después de hacer la llamada cerca, esperé la respuesta de Noah. Se acercó, con un tono decidido. Te traeré a Circle de vuelta. ¿Puedes quedarte aquí y esperarme? Aprovechando el momento, saqué a relucir otro asunto serio. ¿Puedes darme la parte del dinero que me corresponde después del divorcio? Necesito dinero ahora mismo. Tengo que devolverle el dinero a Daniel. No es de una familia adinerada y últimamente he gastado demasiado de su dinero. Necesito devolvérselo. Es mejor dejar la situación a la ligera. ¿Estás aquí para pedirme que encuentre al gato o para pedirme dinero? Respondí. Ambos. Su expresión se volvió más complicada. Arrastró su cuerpo debilitado. Sacó una tarjeta de la carpeta de cuero que estaba a la cabecera de la cama y me la entregó. Era la contraseña, el cumpleaños de Davy. Recordaba ese día, pero nunca apareció. Tomé la tarjeta, pero no la soltó. Te daré el dinero, pero no es un acuerdo de divorcio. Emma, espérame. Iré a buscar el gato de Davy y podremos empezar de nuevo. He redecorado la habitación de Davy y la próxima vez podremos celebrar su cumpleaños juntos, ¿vale? Pero no estaré presente para el próximo cumpleaños de Davy. ¿Por qué no pudo haber aceptado celebrar el cumpleaños de Davy antes? Era demasiado tarde. Noah realmente había llegado demasiado tarde. Esperarlo se sentía como una eternidad, atormentada por la enfermedad. Me quedé mirando la mansión de la familia Pei, recordando la primera vez que entré aquí con mi madre cuando Noah todavía parecía un hombre joven. Nos casamos aquí con nuestros vestidos de novia esa noche, pero no recibí nada de lo que quería. Poco después, mi madre falleció y lloré en nuestro nuevo hogar con Noah. Me encontró molesta y me echó. Durante mi embarazo de Davy, estaba consumida por la tristeza. Me di cuenta de que era demasiado tarde para un aborto. Durante esos meses, Noah trató de persuadirme para que abortara más de una vez. Realmente odiaba a este niño, pero me negué. Crié a Davy sola, cuidándolo, consolándolo, asegurándome de que estuviera cálido y seguro. Sus lágrimas me rompían el corazón, pero su sonrisa me hizo olvidar todos mis problemas. Davy sabía que su padre no lo amaba ni a él ni a mí. Se hizo daño a sí mismo para que Noah nos visitara, pero eso no era lo que yo quería. Solo quería que Davy estuviera bien. Le dije suavemente que no quería que se hiciera daño porque él era lo más importante para mí, pero Davy no me escuchó. Solo quería que sus padres estuvieran juntos. Finalmente, Noah se enteró, pero ni siquiera eso lo hizo regresar hasta que se enteró de la muerte de Davy. Pensó que era una broma. En esta casa conocí a Noé, perdí a mi madre, tuve un hijo y perdí al niño. Sentí que había llegado al final. Todos estos recuerdos pasaron por mi mente. Noé regresó temprano en la mañana con un gato blanco, puro en sus brazos. Me tocó la nariz con la pata del gato. Emma, aquí está Circle. Lo encontré para ti. Es este Circle. Mi visión se estaba desvaneciendo. Dudé en agarrar al gato, notando el color diferente de los ojos, aunque las orejas y el tamaño eran similares, pero no iguales. Era intuición. Noah me preguntó, ¿qué pasa? Mientras dejaba al gato en sus brazos y se decía a sí mismo, cuando Davy era pequeño, tenía miedo de que tener una mascota lo lastimara y te molestara, así que no le permití tener una. Bajé la mano y decidí no sujetar al gato. Esto no es Circle. ¿Por qué buscar uno falso para engañarme? Davy se sentiría decepcionado si conociera a Noah. Ya es demasiado tarde. No necesitas mentirme. He esperado toda una vida aquí.
pero al final ni siquiera pude ver el gato de Davy. Noah estaba atónito. Atosto. ¿Mentirte sobre qué? ¿Esto no es Circle? Estoy demasiado tranquilo, demasiado seguro. ¿Dónde está Circle? En realidad, había ido a buscarlo a casa de Sofía. Al mirar más de cerca, había marcas en la cara del gato, su collar arrugado. Parecía que había una pelea entre ellos, y regresó ansioso y cansado. Pero aún así trajo al gato para complacerme. Circle había caído de una altura solo media hora después de que Noah llamara. Sofía era la culpable, pero nadie podía responsabilizarla. Sentí dolor y tristeza, pero estaba entumecida. Tenía que ir. ¿A dónde quieres ir? Noé soltó al gato de sus brazos y pidió algo. ¿Pero qué estaba pidiendo? Volver a casa. Me sentí agotada y mientras me desmayaba antes de encontrar a Davy, murmuré 3 palabras delante de Noah. Había mucho ruido. ¿Quién estaba llamando a la puerta y gritando mi nombre? Hice todo lo posible por permanecer despierta, pero el ruido fragmentado en mi mente confusa sonaba como un hombre gritando y rompiendo cosas. Estaban agarrando el cuello del médico de familia. Ella es mi esposa. Está enferma. ¿Por qué no me lo dijiste? Vi al médico de familia de pie junto a él, con una mirada fría en el rostro de Daniel. Le preguntó a Noah. Ella es tu esposa, se está muriendo, ¿y recién ahora te enteraste de que tenía cáncer de estómago? El médico de familia intentó mantener la situación bajo control. Hace 2 meses te llamé y me dijiste que el problema de Emma no tenía nada que ver contigo. Deberías haberlo sabido antes. Respiré lentamente, con la máscara de oxígeno presionada contra mi rostro. El sonido de mi respiración parecía una cuenta regresiva. Cada respiración era preciosa y difícil. Noah se acercó y, antes de morir, vi a ese hombre orgulloso inclinar la cabeza ante mí. Dudó en tomar mi mano, temeroso de lastimarme. Su mano flotó en el aire como un niño que rompe su amado juguete, tratando desesperadamente de arreglarlo sin saber por dónde empezar. Por un momento se cubrió la cara y escuché débilmente el eco de sus sollozos en la sala. Era realmente ruidoso. ¿No podía dejarme en paz? Desafortunadamente, no podía hablar ni regañar. No sabía cuánto tiempo había pasado. Daniel se acercó y cuando parpadeé, vi su figura blanca de pie detrás de Noah. «Estás haciendo demasiado ruido. ¡Vete!», gritó Noah con voz temblorosa. Lloró durante mucho tiempo, molestándome porque la gente solo se da cuenta de sus arrepentimientos cuando ya es demasiado tarde. ¿Qué estuviste haciendo todos estos años? Ella es tu esposa. ¿Alguna vez te preocupaste por ella? Las palabras de Daniel eran punzantes como agujas. Dudabas de nosotros antes e incluso después de casarnos. Aún dudaste. ¿Alguna vez pensaste que ella solo quería ser tu esposa? Lo siento por Emma. Nunca esperé que se enfermara. De verdad, nunca lo esperé. En el hospital había pacientes en estado crítico por todas partes. No podían comer y dependían de pastillas para sobrevivir. Toser sangre era el síntoma más leve. Soportar el dolor de que les sacaran sangre y les cortaran el corazón sucedía cientos de veces al día. ¿Cómo podía saber Noah sobre esto? Simplemente pensó que estaba haciendo un escándalo por la muerte de Davy y que volvería de todos modos. Discutieron junto a mi cama, ignorando por completo que yo era una persona moribunda. Noah metió suavemente la mano debajo de la manta y le dio la espalda a Daniel. ¿No eres médico? ¿Puedes salvar a Emma? Ella ya no quiere vivir. Nadie puede salvarla ahora. En este punto, lo que dijo Daniel era cierto. Noé, sal de aquí. La habitación quedó en silencio. La sensación del tacto parecía surrealista. Levanté mi mano y la coloqué sobre la mejilla de Noah. Me besó la palma mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Por qué no me dijiste que estabas enferma? Porque Davy se había ido. Abandonaste el tratamiento. ¿Qué debo hacer entonces? ¿Hay siquiera un pequeño espacio para mí en tu corazón? Noah usó mi mano flácida para abofetearse la cara. Es mi culpa. Somos una pareja casada, Emma. Abofetéame cuando te despiertes, regañame, golpéame. Estoy dispuesto a aceptarlo. Me llamó por mi nombre. Lo oí. Quería soltarme de su agarre porque vi a Davy saludándome con la mano y llamándome mamá. Decía, mamá, está muy oscuro aquí. Tengo miedo. Quería correr a abrazarlo, pero la mano de Noah me sujetaba con fuerza. ¿Por qué no me soltaba en un momento como este? Una aguja atravesó mi piel,
El dolor me hizo fruncir el ceño. Los dedos de los pies se me curvaron como si me doliera cada articulación de los huesos. La medicación entró en mi cuerpo, adormeciendo momentáneamente el dolor, pero el dolor de la vida era algo que ninguna droga podía borrar. Alguien al final de la cama estaba ocupado. Era un médico, una enfermera. Sus voces ansiosas zumbaban en mis oídos. Los signos vitales en el monitor eran muy débiles, al borde de la muerte. Me pareció ver a Davy de nuevo. Estaba sentado en un campo de hierba suave, su pequeño cuerpo tendido en la hierba, levantando la cabeza. Su carita suave tenía hoyuelos y una sonrisa. Me llamó dulcemente mamá. Quería abrazarlo, pero alguien estaba llamando mi nombre junto a mi oído. La escena cambió. El rostro de Noah apareció ante mí gritando mi nombre, pero yo quería ir con Davy, quería decirle basta y marcharme así, mi último deseo, pero él no se detuvo. En estos días, él traía a los mejores médicos para salvarme la vida, pero no importaba lo buena que fuera la medicina, era inútil para mí. Había perdido la voluntad de vivir. Mi conciencia seguía a Davy en mis sueños. Pero en realidad, Noah me retenía, no me dejaba ir, hasta que hubo una fluctuación en el monitor. Él me había salvado. Afirmó ser mi salvador. Dijo que mi vida ahora le pertenecía, pidiéndome que la apreciara. Estuve en el hospital durante una semana. Noah nunca se apartó de mi lado, pero sabía que no podía aguantar mucho más. Al final de la vida, vi a la última persona que quería ver. En Nochebuena, Sofía estaba de pie junto a mi cama, deleitándose con mi miseria, burlándose de mi fealdad y enfermedad. Ella dijo, es el karma de Noah. Durante años, él jugó conmigo, me utilizó, me hizo amarlo incondicionalmente, solo para decirme que nunca me amó. Incluso quiso recuperar el gato que me dio. ¿Por qué? Sus palabras me golpearon en el corazón agonizante, dándome cuenta gradualmente de que al final ninguno de nosotros consiguió lo que realmente deseaba. Emma, debes estar preguntándote por qué odiaba a tu hijo. Se inclinó hacia mí y susurró el golpe fatal mientras yo aún respiraba. Porque pensó que era el hijo de Daniel, no el tuyo. Le conté lo de la prueba de paternidad falsificada y él lo creyó. Se rió y se le llenaron los ojos de lágrimas. En realidad, creyó que estaba contento cuando tu hijo murió, pensando que podía empezar de nuevo contigo. Su supuesto nuevo comienzo resultó ser el final. Me costó descifrar si el intenso latido de mi pecho era ira o algo más. Noah intentó consolarme, pero no lo logró. Deberías haberme dado cuenta de que habías perdido tanto peso y que estabas tan pálida. ¿Por qué no me di cuenta de que estabas enferma? Él no se había dado cuenta, pero yo se lo había dicho antes. Ese día me pregunté, últimamente me sigue doliendo el estómago. ¿Y si es una enfermedad terminal? Noah acababa de dejar los palillos. No hables así, no permitiremos que eso suceda. Es demasiado siniestro. Pero ahora realmente es terminal. ¿No le parece siniestro? Las noches de Nochebuena siempre eran animadas y bulliciosas. El árbol de Navidad se alzaba hermosamente en el centro del centro comercial, adornado con muchas decoraciones. Los transeúntes se detenían a menudo para tomar fotografías. Las luces centelleantes iluminaban cada rostro sonriente. Yo estaba sentada en el auto, envuelta en ropa gruesa, con el sombrero cubriéndome las cejas, dejando solo mis ojos visibles a través de la ventana, contemplando la noche de Navidad. Estaba nevando. Los copos de nieve eran blancos y puros, como los ojos de Davy. Estaban sonriendo, pero también perdidos. Esa vez, me senté en el auto con Davy, señaló el árbol de Navidad y dijo que era hermoso. Cuando miré a su lado, vi a Noah y Sofía de pie debajo del árbol, tomando una foto. Se me encogió el corazón, así que rápidamente le tapé los ojos a Davy. A través de la tormenta de nieve, me pareció ver a Davy sentado bajo el árbol, con un suéter rojo, tocando las campanitas que colgaban del árbol de Navidad. ¡Mamá, esto es tan hermoso! ¡Es realmente hermoso! Sin embargo, la cara sonriente de Davy había desaparecido, reemplazada por la expresión preocupada de Noah, su brazo alrededor de mi hombro, instándome a apoyarme en él. Emma, tengo mucho frío. Quiso calentarme, pero se olvidó. Él también estaba congelado. ¿Deberíamos ir a dar un paseo? Negué con la cabeza, mirando solo de lejos, como si estuviera celebrando la Navidad para Davy. La nieve seguía cayendo.
Mis fuerzas menguaban. Noah pareció sentir que mi temperatura corporal bajaba, luego me frotó la muñeca, pero todavía quedaban grandes moretones de las agujas. Emma, ¿tienes frío? ¿Puedes decirme algo? Su mejilla presionada contra mi frente tenía un aroma fresco y limpio, que me hacía sentir muy distante, como si fuera de una vida pasada. A lo largo de los años, los aromas que me dejaba eran principalmente de Sofía. Sentados en el auto, él y yo mirábamos juntos la nieve, su voz suave flotando en mis oídos. Emma, ¿recuerdas por qué no te expliqué las cosas ese año? Debería haberte dicho. A lo largo de estos años, he tenido muchas oportunidades de decírtelo. La nevada se intensificó. ¿Davy tiene frío allí? No importa. Pronto lo veré. Después de todo, el último deseo de Davy fue estar siempre con su madre. Parecía que se formaba escarcha en mis párpados cuando cerré los ojos. Me di cuenta de que, al final, lo que una persona pierde es la audición. Mi alma se sentía separada de mi cuerpo, pero las palabras de Noah seguían. Emma, si papá no me hubiera dicho que se iba a casar con tu mamá, si no me hubiera hecho verte como una hermana, no habríamos terminado así. ¿No lo crees? Emma, ¿tienes mucho frío? Emma, espérame. No lo esperé. Quería estar lejos de él en la siguiente vida o incluso en la siguiente. No quería volver a ver a esa persona nunca más. La voz se hacía cada vez más débil. Sonaba como un llanto, como si alguien me llamara. La luz se volvió muy tenue en mi visión, expandiéndose y luego contrayéndose. Estaba tan cansada. Mis párpados se sentían pesados. No podía levantar mis manos. Quería abrazar a Davy, pero todo lo que capté fue una sombra. Seguí persiguiéndolo y persiguiéndolo, llorando, gritando, corriendo hasta el final. Sudorosa y sin aliento, finalmente vi a Davy. Sostenía un círculo blanco como la nieve en sus brazos. «Mamá, ¿estás aquí?» Esta vez, finalmente agarré la mano de Davy.